Ya se puede ver. Sí. Ok, sí. Entonces voy a necesitar que por favor tengan a la mano los datos que copiamos del ejemplo del día de ayer, que eran estos, los costos variables, los costos fijos, los cargos totales, el presupuesto de ventas, precio por unidad, porque los vamos a utilizar en las dos últimas fórmulas que vamos a ver el día de hoy, que serían estas dos. La primera sería el nivel de ventas necesario en unidades en quetzales, considerando que vamos a tener una utilidad deseada. En este caso, vamos a utilizar nosotros los datos del ejercicio que estábamos trabajando ayer. Entonces, si los tienen a la mano y pueden ir trabajando conmigo el ejemplo, creo que sería conveniente para que a todos les vaya quedando claro. Y si tienen alguna duda, nos van consultando acá de una vez. Entonces, yo trabajo acá en Excel. Tengo acá los datos, costos variables, que son 5 millones, costos fijos que teníamos que eran 3.500.000, que nos hacían un total de costo total de 8.500.000. Teníamos ventas estimadas de 500.000, un precio de venta de 20 quetzales y los ingresos totales que eran 10 millones, que multiplicábamos las unidades por el precio de venta. Tenemos un costo variable unitario de 10 quetzales, que este lo determinamos con el costo variable total dividido las unidades que teníamos estimadas vender, y eso nos daba los 10 quetzales. Entonces acá les voy a mostrar la fórmula, y si gustan la pueden copiar y me indican cuando ya la tengan todos, que en este caso sería para la utilidad deseada. Nosotros tenemos la fórmula que sería X igual, que es lo que estamos buscando, costos fijos más la utilidad deseada partido 1 menos costo variable dividido el precio de venta. Entonces, indican si todos la tienen ya copiada para poder empezar a realizar los cálculos. Ya, licenciado. Gracias. No sé si ya todos la tienen para que podamos empezar. Bueno, vamos a pasar a los cálculos. Acá tenemos yo generalmente cuando trabajo en Excel pongo cada dato por separado, porque siempre hay que recordarnos la jerarquía de las operaciones. Entonces, para ir haciéndolo paso a paso y no confundirme y tener un cálculo mal, lo hago siempre por separado. Entonces, tengo acá costos fijos, que en este caso tenemos 3.500.000. Teníamos una utilidad deseada. En este caso acá el ejercicio, en este ejemplo, teníamos una utilidad deseada de 800.000 quetzales. Entonces, si gusta, podemos utilizar la misma. Digamos que nosotros deseamos tener una utilidad al final del periodo de 800.000 quetzales. Esa es la que vamos a colocar. ¿Qué sería la primera parte de la fórmula? ¿Qué sería esta de acá arriba? Costos fijos más la utilidad deseada. Nos va a dar un total de 4.300.000. Ahora pasamos a la parte debajo de la fórmula. El 1 siempre va a ser constante, entonces ese siempre tendríamos que ponerlo. Yo acá lo puse como una constante. Tenemos el costo variable, que en este caso sabemos que el costo variable es de 10 quetzales. Nosotros lo tenemos acá. Y nos pide también
el precio de venta. Entonces el precio de venta nosotros sabemos que es de 20 quetzales, y lo ponemos acá. Para realizar la fórmula acá en Excel, entonces igual el 1, que es una constante, menos en paréntesis, costo variable dividido el precio de venta y cerramos paréntesis. Entonces eso nos da un total de 0.5 y ya tendríamos acá la parte de abajo de la fórmula, que sería 1 menos el costo de ventas dividido el precio de venta. Entonces ya teníamos esas dos partes y ya podríamos calcular acá X, que X nos dice que es la división de los dos resultados que nosotros tenemos. Entonces acá dividimos los 4 millones dividido 0.5. Entonces acá nos da este resultado y para que nosotros tengamos al final del periodo una utilidad deseada de 800,000 quetzales, que es lo que estamos buscando, tendríamos que tener unas ventas totales de 8.600.000. Estos 8.600.000, al momento de restarle todos los costos y gastos, nos van a dejar una utilidad deseada de 800,000 quetzales. Entonces, acá, esta utilidad deseada podría variar. Nosotros podríamos ponerle la utilidad que está deseando la empresa tener ya al momento final del periodo. Y el resultado que nos da de X va a ser lo que nosotros tenemos que vender para poder tener esa utilidad, ya después de restarle todos los costos y los gastos que se incurren para poder vender el producto. Entonces, no sé si hay alguna duda con esta fórmula para que podamos repasarla o resolver la duda. Es decir, si les quedó claro. Y solo una pregunta, ¿qué diapositivas la van a pasar? Sí, estas tenemos pendientes subirlas al grupo. Gracias. Entonces, si no tiene duda con eso, entonces vamos a pasar al cálculo de cuántas unidades tenemos que vender para que nos generen esa utilidad de los 800,000 quetzales. Entonces, acá está la fórmula. Si gustan la pueden copiar. ¿Qué sería X? Que serían las unidades que estamos buscando que tenemos que vender. Que sería X igual costos fijos más la utilidad deseada dividido precio de venta menos el costo variable. Entonces pasamos acá a Excel y vamos a buscar X. En este caso la primera parte de la fórmula nos dice que es el costo fijo más la utilidad deseada. Entonces buscamos los costos fijos que serían de 3.500.000 más la utilidad deseada que serían los 800,000 quetzales. Esto nos da la primera parte de la fórmula, que son 4.300.000. Y ahora vamos a buscar la parte de abajo, que sería precio de venta menos el costo variable. Entonces tenemos el precio de venta de 10 quetzales, de 20 quetzales, menos el costo variable, que serían 10 quetzales. Y así nos quedaría la primera parte de la fórmula. Ahora para obtener las unidades que en sí tenemos que vender, ya solo hacemos la división, que sería esto, dividido los 10, y tendríamos que vender 430,000 unidades del producto
para poder obtener una utilidad deseada de 800,000 quetzales. No sé si hay alguna duda con este cálculo o esta fórmula, o con las dos fórmulas que acabamos de ver acá. De mi parte no, licenciado. Ok. Entonces, si no tienen dudas con estas dos fórmulas, vamos a pasar a la siguiente fórmula, que sería utilidad probable a cierto volumen de ventas. Entonces, esta fórmula nos dice que la utilidad probable es igual al ingreso total por paréntesis 1 menos costo variable dividido precio de venta menos los costos fijos. Entonces, en este caso, teníamos ya con los datos del ejercicio que la utilidad, los ingresos totales que tenemos que tener para vender son estos de acá. Los 8,600,000. Entonces, el ingreso total que tenemos que utilizar serían los 8,600,000. El 1 en la fórmula, que de igual manera es una constante, ese siempre va a ser igual. Tenemos el costo variable, que sabemos que el costo variable es de 10 quetzales, lo tenemos acá arriba. El precio de venta, que tenemos un precio de venta de 20 quetzales. Y los costos fijos, que sabemos que los costos fijos que estábamos viendo en el ejercicio eran de 3,500,000. Entonces dice la fórmula que el ingreso total sería acá. Y realizamos la parte de la fórmula que está entre paréntesis. En este caso empezamos a hacer la división, que sería costo de ventas dividido el precio de venta. Tenemos costo de venta dividido precio de venta. Y los costos fijos, que serían el 1, que es una constante. Y ahora sí ya podemos hacer la resta del 1 menos el resultado de la división que hicimos. Entonces tenemos que este sigue siendo igual, 8,600,000. La parte de la fórmula que sería 1 menos la división del costo de ventas y el precio de venta. Y acá tenemos que los costos fijos van a seguir acá abajo. Y ahora hacemos la multiplicación de los 8 millones por el 0,50, que es el resultado de lo que tenemos entre paréntesis, y hacemos primero una multiplicación. Y nos queda el resultado de 4,300,000. Ahora realizamos la última parte de la fórmula, que en este caso sería únicamente ya hacer la resta de los 4 millones con los 3,500,000. Entonces, acá hacemos la resta. Y nos quedan como resultado los 800,000 quetzales. En este caso, los 800,000 quetzales son los mismos que nosotros habíamos determinado acá como una utilidad deseada. Entonces, digamos, a cierto volumen de ventas que nosotros querramos proyectar, nos va a dar esta fórmula siempre la utilidad que nosotros vamos a tener. En este caso que nosotros habíamos proyectado que íbamos a tener 8,600,000 quetzales de ingresos totales, eso significa que al final del periodo nos va a dar una utilidad probable de
800,000 quetzales. Entonces es como, tal vez como una forma de comprobarlo, de que esta utilidad que ustedes tienen acá tendría que ser la misma que les da en la siguiente fórmula si utilizan siempre los mismos datos. Ahora, si algún dato varía, pues siempre les va a variar la utilidad. Pero hasta este punto no sé si les quedó claro o tienen alguna duda. Licenciado, solo una consulta, perdone. Sí, dígame. Si en un ejercicio nos llegaran a pedir esto, ¿usted de qué manera considera que lo podrían plantear? ¿O serían directos? Deme la utilidad probable de ventas, o bueno, no sé de qué manera lo podrían plantear como para más o menos identificar que hay que hacer esto y no hacerse bolas con lo otro. Bueno, acá creo yo que les podría decir cuántas unidades tendríamos que vender si al final del periodo deseamos una utilidad de 500,000 quetzales. Entonces ya ustedes determinan cuáles son las unidades que tendrían que vender. En este caso, porque les están dando la utilidad deseada. Porque como acá lo dice, el nivel de ventas necesario en unidades en quetzales considerando una utilidad deseada. Entonces, la utilidad deseada siempre tendrían que dársela en el ejercicio para que usted determine el nivel de ventas que necesita y las unidades que necesita vender para llegar a esa utilidad deseada. Entonces, este dato de la utilidad creo que siempre tendría que darse. Así es, Ezequiel. Sí, así es. Ampliando la respuesta, siempre tendrían que planteárselos así directamente, como una pregunta. Ah, de acuerdo, muchas gracias. De forma similar a como está planteado ahí, ¿verdad? En la diapositiva. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Les quiero hacer el comentario que este tema del punto de equilibrio, pues se va a seguir viendo a lo largo de la carrera, porque siempre se vuelve a abordar, ya sea dentro de la misma área de administración financiera o dentro del contenido de otros cursos que son siempre de la carrera. Entonces, siempre van a estar encontrándose en el camino con el cálculo del punto de equilibrio. Y bueno, esto no lo estoy diciendo con el afán de que si no está claro, entonces va a quedar más claro después. No, por favor, planteen sus dudas. Pero lo que quiero decir es que siempre es un instrumento de mucha utilidad, siempre se va a estar mencionando. Por ejemplo, en Administración Financiera 4, ténganlo por seguro que lo van a volver a aplicar. No sé si hay alguna duda para poder pasar a lo siguiente. Ok, todo este material, estas presentaciones las vamos a colocar en Classroom. Me refiero al tema del punto de equilibrio. No sé si tienes algo más que agregar, Ezequiel. No, por mi parte, no, licenciada, eran estas últimas dos fórmulas que nos quedan pendientes el día de ayer. Entonces, si ya no tienen alguna duda, sería únicamente eso. Perfecto. De pronto, ahorita que yo estoy avanzando con lo que tengo pendiente, tal vez tú puedes
Ezequiel, pues ir preparando esa publicación en Classroom con estos documentos, ¿verdad? No sé si utilizaste las 2 presentaciones o solo una, lo que hayas utilizado, Perfecto. lo que hayas utilizado para que todo esté colocado ahí en Classroom. Está bien. Bueno, vean, sí quiero dejar en claro que el cálculo del punto de equilibrio es súper importante porque uno tiene que estar sabido de cuánto debe de vender, de cuáles tienen que ser esos ingresos para por lo menos cubrir todos los costos y gastos de una empresa. Es decir, para tener una idea clara de cuáles serían esos ingresos que nos permitieran recuperar todo lo invertido y no tener pérdidas. Claro, el punto de equilibrio pues no es una meta a alcanzar. Bueno, es algo deseable, pero no es lo más deseable. No lo podemos ver como la meta a alcanzar en realidad, porque lo que todos deseamos es obtener ganancias. Yo considero que ninguno de nosotros querrá recuperar solo lo invertido, ¿verdad? Ninguno de nosotros quiere quedarse, como decimos comúnmente, tablas y recuperar los costos y gastos únicamente. Nosotros deseamos tener ganancias. Entonces, obviamente, lo que tenemos que saber es cuál es ese nivel, ese punto de equilibrio, para entonces pensar que nosotros necesitamos vender por encima de ese punto de equilibrio, ¿verdad? Necesitamos obtener ingresos por ventas que estén por encima de ese punto de equilibrio, a eso me refiero. Y bueno, también es importante el conocimiento del punto de equilibrio porque uno no puede permitirse pérdidas, ¿verdad? Uno tiene que esforzarse para no estar en esa área de pérdidas que ustedes pudieron mirar al momento de hacer la gráfica. Bueno, yo me voy a permitir compartir pantalla porque con respecto al tema del costo estándar, se me quedaron algunas cositas ahí pendientes. Vean, básicamente estábamos hablando el día martes del estado de resultados, el estado de resultados con datos estándar que les quedó más o menos así. Este lo coloqué en el pizarrón, este estado de resultados. Le decimos estándar, pero realmente lo que es estándar es el costo de producción, ¿verdad? El costo de producción o el costo de producción de lo vendido o el costo de ventas, como también se le llama, está integrado únicamente con información estándar, em, a excepción, a excepción del inventario final de producto terminado. Ese es el único dato que está calculado con un costo real. Entonces, aquí lo que sucede es que cuando hablamos del costo de ventas, cuando hablamos de este subtítulo, perdón, realmente lo que deseamos es saber cuánto nos cuestan los productos que realmente se vendieron o cuánto nos deben costar, porque estamos hablando de que es un estado de resultados que está utilizando un costo de producción estándar. Entonces, realmente sería, ¿cuánto deben costar los productos que se vendieron? Entonces, cuando decimos los productos que se vendieron, obviamente tienen que ser los 700 productos, las 700 lámparas, porque a pesar de que se fabricaron 810 productos, es muy clara la información cuando nos dicen que son 700 las lámparas vendidas.
Y por esa razón es que hacemos una resta. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la resta del costo de las 110 lámparas que no se vendieron. 110 lámparas no se vendieron. ¿Cómo lo sé? Bueno, es pues prácticamente por pura deducción, ¿verdad? Se fabricaron 810 y nos están diciendo que se vendieron 700, entonces la diferencia, que son 110 lámparas, es lo que no se vendió. Y esas 110 lámparas sí se tienen que costear a un valor real, porque lo que tenemos que determinar es lo que debía costar lo que realmente se vendió, ¿ya? Lo que debía costar lo que realmente se vendió. Y lo que debía costar lo que realmente se vendió es esto que ustedes ven acá en el renglón 10, 4,832 quetzales con 77 centavos. Y entonces tendríamos que haber obtenido o deberíamos haber obtenido una ganancia de 1,817 quetzales con 23 centavos. Esto que estoy mostrando ahorita en pantalla, ustedes ya lo tienen porque lo dejamos plasmado en el pizarrón, ¿verdad? El día martes. Por favor, me cuentan si es la misma información. Tendría que ser lo mismo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió para que lamentablemente no se obtuviera esa ganancia en ventas de 1,817.23? Porque les cuento que no fue la ganancia real obtenida. Lo que sucedió fue que hubo variaciones tanto favorables como desfavorables que afectaron entonces los resultados. Y por eso el día martes nosotros hicimos unos ajustes ahí a la utilidad bruta de 1,817.23 y esos ajustes consistieron en sumar el total de las variaciones favorables que obtuvimos en la cédula de variaciones por 238.50 y posteriormente restar el total de variaciones desfavorables que también totalizamos en la cédula de variaciones por 475.85. Entonces, por esas situaciones de que hubo cosas a favor y hubo cosas en contra, o dicho de otra manera, por esas situaciones en las que hubo ahorros en costos, pero también hubo desembolsos adicionales o costos adicionales, entonces no se llegó a esa utilidad que debió ser de 1,817.23, sino que se llegó a esta utilidad de 1,579.88. Es decir, debimos ganar 1,817 quetzales con 23 centavos, pero al final lo que ganamos con la venta de estas lámparas fueron 1,579 quetzales con 88 centavos. Ahora, lo que quería hacer el día de hoy es lo siguiente. ¿Cómo saber que realmente pues estamos haciendo bien las cosas? Yo les quiero pedir que me acompañen a la estructuración de un estado de resultados en el cual únicamente consideremos datos reales. Únicamente consideremos datos reales. Em, Ese es el que les tengo pendiente, ese es el que les debo. Aunque ya lo coloqué en Classroom, ya está dentro del material publicado, pero les debo la explicación de cómo estructurar un estado de resultados en el que únicamente se consideren datos reales. ¿Y por qué nos interesaría hacer un estado de resultados así?
Bueno, porque puede ser muy útil para determinar si realmente hicimos bien las cosas. O sea, podría ser como una especie de verificación de que hicimos bien el procedimiento. Entonces, yo por acá tengo ya mi área preparada para hacer el estado de resultados utilizando únicamente datos reales. Voy a desactivar mi cámara para que ahorremos un poquito los recursos y entonces pues le vamos a dar inicio a este estado de resultados en el cual volvemos a colocar los ingresos por ventas. Sabemos perfectamente bien que se vendieron 700 lámparas a un precio de $9.50. Por lo tanto, tenemos 700 por 9.50, tenemos ingresos por 6.650 quetzales. Seguidamente yo voy a colocar por acá menos, perdón que ha costado que se me quite esta tos tan molesta, costo de ventas o costo de los productos vendidos. Y vamos a colocar acá, en primer lugar, pues el costo de los productos manufacturados. Y fíjense acá, es algo bien interesante. No voy, perdón, no voy a usar el costo estándar. En el estado de resultados que hicimos en el pizarrón el día martes, yo usé el dato estándar de 6.95. Aquí lo que voy a usar es el costo que me aparece totalizado en la hoja técnica del costo real, por si ustedes quieren tomar nota. Disculpen, siento como que una hormiguita tuviera en la garganta. Ese costo es de 7.2430 24 692. Bueno, tenemos que colocar ese resultado que obtuvimos en la hoja técnica del costo real con todos los decimales que obtuvimos. Entonces esto lo multiplicamos por el total de la producción, que fueron 810 lámparas. Entonces acá no estamos hablando de lo que debió ser, sino de lo que realmente sucedió, ¿verdad? Realmente, pues se fabricaron 810 lámparas a este costo. Como lo tengo todo acá en Excel, pues si me lo permiten, yo voy a ir a traer precisamente el resultado de mi hoja técnica del costo real. Estoy hablando precisamente de estos 7.24, 30, 24, 691, 406, bueno, todos los decimales. Y entonces, ese dato es el que multiplico por 810 productos, le acabo de dar Enter. Y entonces resulta que el costo de los productos manufacturados que realmente se observó fue de 5.866 quetzales con 85 centavos. Si hubiese algún inventario inicial de producto terminado, es decir, si al iniciar el mes que se está analizando
vamos a suponer que es marzo, hubiese información de que se tiene almacenado producto que no se ha vendido, obviamente que está terminado completamente, pero no se ha vendido, entonces eso habría que sumarlo al costo de los productos manufacturados. Pero sabemos muy bien que eso no sucedió. em, y es lo más común en este tipo de ejercicios. La verdad es que rara vez les vamos a decir que hay producto terminado que no se ha vendido. En el caso de que se les informara, considero de que habría que tener una información más amplia, ¿verdad? Sobre eso. eh, Cuántos productos son, a qué costo están, entonces para que podamos colocar la información. Pero generalmente trabajamos con lo que es el costo de los productos disponibles y que esto prácticamente es lo que ya tenemos, los 5,866,85. Lo que sí puede ser más común que suceda es que observemos un inventario final de producto terminado, que en este caso, claro que hay. Recordemos que 110 lámparas no se vendieron. Entonces, fíjense que esto es bien curioso porque como estamos utilizando datos reales, nuevamente vamos a usar ese 7.24 con todos sus decimales. Estamos hablando de las 110 lámparas. A mí se me hace fácil multiplicar las 110 lámparas por ese total que tengo en mi hoja técnica del costo real, ¿verdad? Se me hace fácil, como estoy en Excel, de ir a traer ese dato a mi hoja técnica del costo real, ese 7.24 con todos los decimales, doy un Enter y entonces serían 796 quetzales con 73 centavos. Si hacemos una comparación con la estructura del estado de resultados estándar, a este punto la verdad es que sí llevamos diferencias. Me voy a ir rápidamente al estado de resultados estándar. Y si ustedes se dan cuenta en el estado de resultados con datos estándar de costo de producción, pues el costo de los productos manufacturados, como ya se los he dicho anteriormente, se calcula con el costo estándar, es decir, con el total que se observa en la hoja técnica del costo estándar, esos 6 quetzales con 95 centavos. Entonces, aquí ya traemos otro costo, no son los 5,866,85, sino que aquí son los 5,629,50, ¿verdad? Como quien dice, em, si analizamos lo que estaba planificado, pues tendría que haber sido un costo menor, 5,629, pero lo real son 5,866, ¿verdad? Ahora, en lo que sí está completamente igual el cálculo, pues es en el inventario final de producto terminado, ¿verdad? Esas 110 lámparas, pues claro que las consideramos a 796 quetzales con 73 centavos, porque al ser producto que no se vendió, pues ese producto se queda, en este caso, con
su costo real, ¿verdad? Y esos 796.73 es justamente lo que vemos acá, lo que hemos colocado acá, porque aquí todo lo trabajamos con datos reales. Y bueno, acá ya prácticamente tenemos el costo de los productos vendidos o costo de ventas, que sería entonces de, bueno, a 5,866.85, restarle 796.73, serían 5,070.12. Y entonces estaríamos llegando a una utilidad bruta en ventas. Yo diría que es real, ¿verdad? Real en ventas, porque no estamos usando datos estándar para nada. Y si ustedes se fijan, pues es una utilidad de 1,579.88. Lo voy a marcar con color amarillo para que ustedes se fijen de que cuando hicimos el estado de resultados con datos estándar, pues también llegamos a esta utilidad. Me voy a ir para acá arriba. Aquí está. Aquí la pueden ver ustedes. Utilidad bruta real en ventas del mes, 1,579.88. Solo que aquí, para haber logrado llegar a este dato, si ustedes se recuerdan, la utilidad estándar, es decir, la utilidad que debió ser, la tuvimos que afectar con las variaciones. Tuvimos que sumarle las variaciones favorables y restarle las variaciones desfavorables para poder lograr llegar a esos 1,579.88. Entonces, eso siempre tiene que coincidir. Les quiero contar que cuando estamos haciendo la estructura del estado de resultados utilizando datos reales, tenemos que llegar a ese renglón que diga utilidad bruta real en ventas, que nos muestre la misma cifra de la utilidad bruta real en ventas que nos salió en el estado de resultados con datos estándar. Y es la manera que tenemos de comprobar de que todo lo hicimos bien. Claro, en el estado de resultados con datos estándar, se tuvo que colocar los datos de las variaciones, tanto favorables como desfavorables, para lograr llegar a esta utilidad bruta real en ventas. Pero aquí no. Aquí no, porque como estamos trabajándolo todo con datos reales, pues no hay que colocar variaciones en este estado de resultados. Y aquí pues ya todo se vuelve mucho más fácil, porque ya solo es cuestión de restar pues los gastos operativos que nos mencionan en la hoja informativa, que son de 950 quetzales, y llegamos a la utilidad operativa real del mes, que sería la diferencia entre 1,579.88 y 950, 629 quetzales con 88 centavos. Es decir, al final de cuentas, si ustedes le dan un vistazo ahorita al estado de resultados que hicimos en clase presencial el martes, pues se llega a lo mismo. Se llega a lo mismo y hasta se siente más fácil, ¿verdad? Este cuadro, esta estructura.
Se siente más fácil porque no hay que estar colocando variaciones. Es realmente muy práctico hacer el estado de resultados con datos reales. Sinceramente les quiero contar que un estado de resultados utilizando únicamente datos reales no suele ser frecuentemente solicitado en los ejercicios. Repito, el que ustedes están viendo en pantalla, que es el estado de resultados utilizando datos reales, pues no es el que comúnmente se suele pedir en los ejercicios. El que sí se suele pedir en los ejercicios es el que hicimos el martes y me refiero al estado de resultados con un costo de producción estándar, ¿verdad? Le voy a quitar pues todo lo que pinté de amarillo. Este es el que uno suele solicitarles. Ahora, la pregunta es, ¿y entonces por qué hice este otro el día de hoy? ¿Por qué me dio por hacer un estado de resultados utilizando solamente datos reales? Bueno, me dio por hacerlo, les cuento, porque hay quienes se ayudan mucho haciéndolo, sienten como una tranquilidad al darse cuenta de que sí les cuadra, sí les da lo mismo, entonces lo toman como un cálculo para verificar de que sí se hizo bien todo lo que corresponde al estado de resultados con datos estándar, ¿verdad? Con el costo de producción estándar. Entonces, por esa razón es que algunos prefieren hacerlo, el estado de resultados con datos reales, a manera de asegurarse de que les está cuadrando, de que les está dando un resultado correcto. Si ustedes se fijan, a partir de acá, lo voy a marcar ahorita, esto que está acá. A partir de acá, todo lo del estado de resultados con datos reales que vimos hoy está igual. Este que ven en pantalla es el que tiene datos estándar en su costo de producción. Si ustedes miran, dice utilidad bruta real en ventas, 1579.88, menos los gastos operativos, 950. Utilidad operativa real del mes, 629.88. Entonces, si ustedes le dan un vistazo al que hicimos hoy, pues son exactamente las mismas cantidades en las últimas 3 filas o en los últimos 3 renglones, ¿verdad? Es igual. Y el hecho de que nos haya salido lo mismo nos da la tranquilidad de que está bien hecho. ¿Cuál está bien hecho? Bueno, pues ambos, pero lo que quiero decir es que tenemos la tranquilidad de que el estado de resultados que tiene datos estándar en su costo de producción, sí está bien hecho, ¿verdad? Hablo del que hicimos el martes, que lo afectamos con variaciones, tanto favorables como desfavorables, pues está bien realizado, porque llegamos a los mismos 629 quetzales con 88 centavos de utilidad operativa. Cuando no nos da lo mismo, cuando no tenemos los mismos resultados, es que se nos vuelve pues complicado, ¿verdad? Se nos puede volver un dolor de cabeza. ¿Por qué no puede darnos lo mismo? Bueno, seguramente hay algunos errores en los cálculos. Principalmente podríamos hablar de la cédula de variaciones.
Perdón. Yo creo que ahí podría estar como que lo principal a revisar, ¿verdad? La cédula de variaciones habría que revisar si se hizo bien y también revisar las hojas técnicas, tanto del costo estándar como del costo real. Revisar si están bien esos 6.95 que totaliza la hoja técnica del costo estándar. Revisar que estén bien esos 7.24, que es el resultado de la hoja técnica del costo real. Y como les repito, revisar muy bien la cédula de variaciones, porque a veces, y voy a volver ahorita, si me lo permitan, al estado de resultados con datos estándar en el costo de producción, a veces los problemas suelen estar precisamente en los totales de las variaciones favorables y de las variaciones desfavorables. Entonces eso de que la cédula de variaciones no esté bien hecha, sí tiene repercusiones fuertes en el estado de resultados con costo de producción estándar. Ahora, ¿en qué nos puede servir todo esto? Como les decía el día martes, pues puede ser muy útil para que nosotros analicemos lo que se tendría que haber hecho, lo que tendría que haber sucedido, lo que estaba planificado, contra lo que realmente sucedió. Aquí definitivamente podemos darnos cuenta de que hubo muchos incumplimientos con el estándar. En materia prima, pues casi que en todo hubo incumplimiento negativo o desfavorable. En mano de obra hubo incumplimiento en el valor que se les paga a los empleados por hora hombre. Eso afectó bastante y bueno, a la larga, pues eso tuvo una repercusión y Dios mío, no sé qué hacer con esta tos. Si ustedes hacen aquí un cálculo, se van a dar cuenta de que, y se los coloqué por acá, entre la utilidad que debió ser y la utilidad que realmente se obtuvo dentro del formato del estado de resultados estándar, esos 237 quetzales con 35 centavos de diferencia entre las dos utilidades Mete todo eso ya en es su lugar. justamente la diferencia entre las variaciones favorables y desfavorables que ustedes ven en la cédula, Mira, ahí te sus set de ¿verdad? caca. No sé si hay alguien que quiere preguntar. Por ahí Yo, oigo un micrófono activo. yo creo que se le activó el micrófono a la licenciada, pero ya la silencié. Ok, gracias. Entonces, miren, con respecto al tema del costo estándar, pues hasta aquí su, su finalización, es decir, hasta aquí lo llevamos, es prácticamente el cierre del tema del costo estándar. Pero el día de hoy yo les coloqué unos cuadros con relación al costo variable. ¿Qué fue lo que les coloqué? Les coloqué una hoja técnica del costo variable y un estado de resultados mediante la técnica del costo variable. Ahora, ¿qué fue eso que les coloqué entonces? Bueno, ¿a qué me refiero con eso? El costeo variable es el último tema de nuestro examen final, pero a mí se me ocurrió, fíjense bien lo que les voy a decir, a mí se me ocurrió unirlo a este ejemplo. Y es que la verdad sí se puede unir, sí se puede amarrar al tema del costo estándar, el tema del costeo variable. De hecho,
también podríamos unir el tema del punto de equilibrio. En un mismo ejercicio podrían estar solicitándoles pues los 3 temas, ¿verdad? Podrían estar solicitándoles resultados del costo estándar, podrían estar solicitándoles el cálculo del punto de equilibrio y también podrían estar solicitándoles pues el costeo variable, el cálculo del costeo variable. Entonces, eso no es difícil, no es nada del otro mundo, puede ir todo muy bien de la mano. Ahora, para que yo pueda comenzar con el tema del costeo variable, sí me gustaría explicar algo antes, es decir, no me gustaría entrar de lleno a números, porque siento que es un poquito fuerte empezar así de lleno con los números. Entonces voy a mostrarles una información de lo que trata el costeo variable. ¿Qué es el costeo variable? Em, para que tengamos idea de qué vamos a hablar, ¿verdad? Porque no puede ser que entre de lleno a los números sin darles un panorama de lo que es el costeo variable. Como todavía tengo más o menos unos 20 minutos, pues voy a empezar a dar estas definiciones relacionadas al costeo variable. Y lo digo en plural porque cuando hablamos de costeo variable hay que hablar nuevamente de la clasificación de costos en costos fijos y costos variables. Entonces, nuevamente hay que recordar qué es un costo fijo, qué es un costo variable. Y esto tiene que venir ya aprendido. De hecho, desde que estábamos platicando del tema de los costos indirectos de fabricación, desde esa primera unidad del curso, hablábamos de que hay costos que tienen una naturaleza fija y hay costos que tienen una naturaleza variable. Ahora, el costeo variable es un método en el cual se toman en consideración costos de producción que tienen únicamente naturaleza variable. No se toma en cuenta los costos fijos. Yo no sé si ustedes pueden ahorita imaginarse cuáles pueden ser, por ejemplo, los costos variables que se deben de considerar en la fabricación de los productos, que se pudieran imaginar ejemplos de costos variables y pensar de que solamente esos son los que hay que tomar en consideración al momento de costear. Entonces, cuando hablamos de costos variables, vamos a hablar de la materia prima, obviamente que es directa, de la mano de obra, que obviamente pues estoy hablando de la que es directa, y de los costos indirectos de fabricación variables. Eh, ¿Qué hace que un costo sea variable? No sé si alguien me lo puede refrescar. ¿A qué le llamamos variable? ¿Cuál es esa naturaleza variable en los costos? ¿A qué nos referimos? ¿Son costos que cambian, licenciada? Ok, son costos que cambian. Pero habría que ampliar un poco más, muchas gracias. Habría que decir en qué consiste ese cambio o a qué se debe ese cambio. Porque, por ejemplo, a mí me dicen que me están cobrando 1,000 quetzales por el alquiler de un local.
Pero me acaban de avisar que a partir del 1 de junio me van a subir el valor del alquiler y voy a tener que pagar 1,200, ya no 1,000. Entonces, allí hay un cambio. Hay un cambio, hay una variación, ¿verdad? Hay una diferencia, porque antes eran 1,000 y ahora van a ser 1,200, pero ¿será que eso es un costo variable? Es como una pérdida y una ganancia, tal vez de lo que usted necesita obtener, pero si le suben un alquiler, obviamente usted va a perder ese dinero que probablemente quedaba como ganancia de las ventas que usted obtenía. Bueno, de que lo recupero, ¿verdad? Ya saben ustedes que, pues, es un propósito muy firme que tienen siempre los empresarios, los negociantes, em, los dueños, los patronos, de recuperar todo lo que tienen que estar invirtiendo o desembolsando, ¿verdad? Em, pero realmente, ¿será que eso podríamos tomarlo como un ejemplo de costo variable? Quizá no, licenciada, porque es algo que no va a estar cambiante siempre, porque es muy poco probable que todos los meses le vayan a cambiar la renta al negocio, por ejemplo. Entonces, lo que usted menciona es algo que sucede, digamos, ocasionalmente o inusualmente, pero no va a suceder siempre. Ok. Bueno, comprendo perfectamente el punto de vista, pero hay una clave muy importante que no se nos tiene que olvidar. Los costos variables son aquellos que varían en proporción a los cambios que suceden en la producción y en las ventas. Entonces, el compañero me acaba de decir ahorita que, bueno, eso de que le suban a uno el alquiler, pues no es algo que va a estar sucediendo todos los meses, que va a ser quizás algo esporádico. Ok, em, pero tenemos que saber que aunque nos subieran todos los meses el alquiler, aunque así fuera, aunque todos los meses nos aumentaran el alquiler, no va a ser un cargo variable porque eso no está sucediendo debido a un cambio en el volumen de producción o de ventas. A mí no me están diciendo, por ejemplo, como ven, digamos, el propietario del local no me está diciendo, como vemos que usted está vendiendo más productos, le vamos a cobrar más. O como vemos que usted ahora vendió poquitos productos, entonces le vamos a cobrar menos alquiler. O sea, realmente no tiene nada que ver lo que me están cobrando de alquiler con mis volúmenes de producción y de ventas. Entonces, aunque todos los meses me suban el valor del alquiler, eso no va a ser un cargo variable, lo voy a considerar un cargo fijo. Entonces, ¿qué puede ser un cargo variable? Bueno, el ejemplo más común es el costo de la materia prima, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, yo tengo que fabricar 10 productos y para fabricar esos 10 productos, yo necesito, para cada uno de esos 10 productos, necesito un quetzal de una materia prima. Entonces, si voy a fabricar 10 productos, necesito 10 quetzales de materia prima. Pero si yo voy a fabricar 100,000 productos, entonces yo tengo que desembolsar 100,000 quetzales de materia prima. Eso sí está en función al volumen de producción. Por lo tanto, la materia prima sí tiene una naturaleza variable. Y de la misma manera
sucede con la mano de obra si yo estoy remunerando por producto fabricado, ¿verdad? Si yo le estoy pagando al empleado un salario en función a la cantidad de productos que fabrica, claro que la mano de obra va a ser variable. Claro que sí, mientras más productos me fabrique el empleado, más salario le voy a tener que pagar. De igual manera, pues hay costos indirectos que son variables, los materiales indirectos, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esos costos fijos? Bueno, los que no tienen ninguna relación o no hay ningún impacto con respecto a volúmenes de producción o de ventas. El cálculo de las depreciaciones, a menos, hago ahí un paréntesis, a menos que la depreciación se calculara en base a las unidades producidas, por ejemplo, por las máquinas, ahí sí habría que considerar de que es una depreciación de tipo variable, el cargo sería variable, pero generalmente en nuestro medio la depreciación se calcula respetando los porcentajes legales establecidos. Entonces, la depreciación es un cargo fijo, el pago del alquiler, el pago de los seguros, son cargos fijos. Por ejemplo, toda esa mano de obra indirecta realmente es un cargo fijo. Un gerente quizás pues tiene su sueldo ya determinado, ¿verdad? Vamos a decir que el gerente de producción está obteniendo un sueldo de 15,000 quetzales al mes y eso siempre va a ser así, independientemente de cuánto se produzca, pues siempre va a ser así. Entonces eso tiene una naturaleza fija. Así es como nosotros tenemos que verlo, ¿ok? Si ya le pagan una comisión, y saliéndonos un poquito del área de producción, vámonos al área de ventas, que no es nuestra área en este curso, pero yéndonos al área de ventas. Si al gerente de ventas le pagan una comisión por la cantidad de productos vendidos, obviamente eso va a ser variable, porque está en función de las ventas, de los volúmenes de ventas. Así que mientras más se venda, mayor será la comisión y si se vende menos, pues menor será la comisión, ¿verdad? Así es como tenemos que verlo, jóvenes. No porque todos los meses me están cobrando más dinero por el seguro de las instalaciones, se va a ver como un cargo variable. No, porque no tiene relación ese cambio a los niveles de producción o de ventas. Por ahí como que escuché un sonido, no sé si alguien quiere preguntar. No le Jeffrey escuchaba. tenía Perdón, Sí, les quería decir que mi duda era justo lo que usted dijo, que iba a pasar en un salario a base de comisiones, pero justo lo dijo, disculpe. No tenga pena. Bueno, pues el costeo variable, imagínense que lo que ocurre acá es que el costo de producción se calcula únicamente considerando costos variables. Se hacen como que a un lado los costos fijos de fabricación. Esto es bien interesante porque lo que se pretende es como que tener una idea clara de cuáles son esos cargos o esos costos que sí están relacionados muy directamente con los volúmenes de producción. Es decir, em, hay cargos fijos que sinceramente nos vienen a distorsionar un poquito la idea de cuánto es lo que nos cuesta cada producto, es decir, cuál es nuestro costo unitario de fabricación. El costeo variable lo que pretende es que solamente consideremos materia prima, mano de obra y costos indirectos variables. Em,
Los costos fijos los dejamos a un lado para no tener distractores, podríamos decirlo así. Imagínense que tuviésemos que absorber un costo fijo muy grande. Imagínense una cifra monetaria muy grande, precisamente por el valor de un alquiler. Eso podría incidir muy fuertemente en el costo de fabricación de los productos, podría incidir muy fuertemente en el cálculo del costo unitario, ¿verdad? Y podríamos decir, bueno, cada producto debe costar, por decir algo, 100 quetzales. Cada producto debe costar 100 quetzales porque entonces así es como logramos cubrir ese valor del alquiler, porque el valor del alquiler está muy alto. Pero, ¿qué pasa si nosotros ignoramos ese valor del alquiler y solo nos concretamos en materia prima, mano de obra y costos indirectos variables? A lo mejor el costo unitario sería de 5 quetzales, por decir algo. A lo mejor habría una diferencia enorme. Quizás los costos variables serían como que mucho más fáciles de cubrir, ¿verdad? Y eso es lo que pretende el costeo variable. Ahora, todo esto requiere de más información, no se los voy a poder terminar de explicar hoy, pero voy a terminar mi explicación de hoy. Digo terminar porque ya solo me faltan 5 minutos. Voy a terminar mi explicación de hoy con una experiencia que tuve de manera personal en una ocasión. Yo espero con esto que voy a decir poder darme a entender de una mejor forma con esto del costeo variable. Les cuento que hace muchos años, estando en El Salvador, me recuerdo que estando en San Salvador, vi una zapatería. Eso fue hace muchísimos años, con decirles que todavía no estaba el dólar como moneda en El Salvador. En aquella época eran colones. Bueno, el hecho es de que visité una zapatería que me llamó mucho la atención, el hecho de que habían zapatos que yo ya había visto antes aquí en Guatemala. Yo ya había visto esos zapatos. Yo dije, bueno, en ese momento no creí que fueran los mismos exactamente, pero dije, se parecen bastante. Bueno, entré, me los probé, me gustaron, los compré. Recuerdo que ya cuando vine acá a Guatemala y los revisé bien, me llamó la atención que descubrí que eran hechos en Guatemala. Y yo dije, bueno, sí, entonces eran los que yo había visto aquí en Guatemala en un lugar, pero yo aquí en Guatemala los había visto mucho más caros, mucho más caros. Entonces yo allá feliz de encontrarlos porque los compré a un excelente precio, ¿verdad? Entonces yo dije, qué curioso. Y entonces cuando me adentré a este tema del costeo variable, comprendí por qué. Y hay empresas que lo que hacen es recuperar en el mercado nacional los costos fijos. No sé si me doy a entender con esto. Y si quieren competir en otros mercados, por ejemplo, en mercados extranjeros, pues para poder competir de una mejor manera, para poder manejar precios con los cuales pues verdaderamente puedan competir, entonces utilizan únicamente costos variables, o mejor dicho, se centran en recuperar únicamente costos variables en esos otros mercados.
Y están tranquilos porque todos los cargos fijos los recuperan en el mercado local. Entonces, no sé si me estoy dando a entender con esto, pero de que se recuperan todos los costos, pues se recuperan, ¿verdad? Lo que pasa es que se suelen observar ese tipo de diferencias en los precios. Y yo dije, bueno, con razón que en Guatemala estaban más caros. Y claro, lo que sucedía era que ese precio que yo vi aquí en Guatemala, pues ya era un precio en el que se estaba considerando cubrir los costos fijos. Entonces, el costo variable ayuda muchísimo si uno quiere competir en otros mercados. Y claro, uno no va a tener pérdidas, uno no va a dejar de recuperar costos. Claro que los va uno a recuperar, pero en el mercado local. Aquí hay una diferenciación entre costos fijos y costos variables que ustedes ya tienen que conocer o manejar. Esto pues lo van a encontrar ustedes en Classroom para que lo puedan repasar. Insisto, los cargos fijos pues pueden variar, pero eso no tiene nada que ver con los volúmenes de producción o de ventas. Los cargos que son variables, esos sí cambian por los volúmenes de producción o de ventas, ¿verdad? Y pues lo voy a dejar hasta acá. Lo voy a dejar hasta acá. Me gustaría que ustedes le puedan dar un vistazo a estas imágenes para que podamos seguir conversando el día martes. Si quieren estar presentes en la clase del sábado, podrían estar presentes. Lo que sucede es que la clase del día sábado, insisto, es para las personas del segundo horario, que los dejé rezagados. Así que me voy a desconectar ya en este momento. Voy a detener grabación y también voy a dejar de presentar.